Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano. Nosotros nos quedamos aquí analizando la palabra de nuestro Dios. El día de hoy traemos un estudio diferente, hermanos. Por este viernes le vamos a parar el estudio de Génesis. Y quiero traer a colación este estudio que vamos a tener, porque a reservas de que el hermano Ezequiel se va a encargar de darnos un estudio acerca del Halloween. En 2 semanas empiezan una serie de festividades en el mundo entero y particularmente en nuestro México. En 2 semanas se festeja el mundo el Halloween, el Día de Muertos, el Día de Acción de Gracias para nuestros hermanos en Estados Unidos, el día del 12 de diciembre, viene en 10 semanas viene la Navidad, y en 11 semanas va a venir precisamente el Año Nuevo. Luego viene el 6 de enero, y luego al que le sale el niño le va a poner los tamales en febrero, y una serie de festividades. Por eso en esta tarde queremos compartir este tema, que por eso les digo, a reservas del tema que va a dar nuestro hermano Ezequiel de Halloween, queremos hablar un poquito acerca del peligro de la influencia del mundo en la iglesia. Ese es el tema que quiero compartir con todos ustedes, el peligro de la influencia del mundo en la iglesia. Vamos a ubicarnos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 8, que particularmente en ese texto es en lo que va a versar el estudio en esta tarde. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Como ustedes pueden ver, el título de todo ese capítulo que vamos a disertar es Israel pide rey. Pero, hermanos, me gustaría llevarles a la reflexión sobre un adagio, una frase que se utiliza comúnmente, y realmente no sabemos quién acuñó esta frase, pero es una frase que tiene mucha verdad. Esta frase es: un pueblo que no conoce su historia está condenado a volver a repetirla. Y esa es una realidad. A reservas también de que, sin hablar del pueblo como tal, sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios. Y si no conoce la historia del Antiguo Testamento, va a tener que volver a experimentarla o repetirla en su vida. Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a volver a repetirla y a caer por la misma piedra. Y este estudio que vamos a ver, pues vamos a descubrir que fue precisamente la falta de conocimiento por el cual el pueblo de Dios caía constantemente. Por eso el tema, el peligro de la influencia del mundo en la iglesia. En primer lugar, hermanos, ¿cómo podemos evitar este peligro? Esa es la pregunta. ¿Cómo evitar este peligro? En primer lugar, se va a evitar con un buen liderazgo de entrada. Por eso, cada vez que se llegan estas festividades, se presentan temas sobre el Halloween, sobre la Navidad, etcétera, ¿verdad? Y cómo precisamente el trasfondo histórico que hay en todo eso. Pero para evitar ese peligro, precisamente, se combate precisamente con un buen liderazgo. Vamos a leer los versículos 1 al 3, un versículo cada quien del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Apóyenme con la lectura, por favor. 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y
hicieran jueces en Beerseba. 3. No anduvieron con los hijos por los caminos de su padre, que antes se volvieron tras avaricias, dejándose y sobornar y pervirtiendo el derecho. Hasta ahí la cita. Cuando nosotros vemos en el versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, sabemos que el personaje de Samuel es un personaje muy relevante en la Biblia. ¿Por qué decimos relevante? Porque dentro de la Biblia, o básicamente del Antiguo Testamento, Samuel es uno de esos personajes del Antiguo Testamento que se mantienen en la vitrina de la santidad, que no se le conoce ningún error. ¿Qué otros personajes? Sí tuvo errores Samuel, pero muy así cuando lo analizamos. Pero ¿qué otros personajes del Antiguo Testamento, cuando los analizamos, vemos que no cometieron errores? Parece que no cometieron errores. ¿Cuál se le viene a la mente? Otro personaje aparte de Samuel. Enoc. Sin embargo, en el caso de Enoc, a partir de los 60 años, él empezó a llevar una vida de santidad, pero no nos dice qué hizo de los 60 para abajo, ¿verdad? Pero fue un hombre que caminó con Dios. ¿Quién más? Job. A pesar de todas esas pruebas, Job se mantuvo fiel a Dios. ¿Quién más? Aunque sí tuvo sus desplantes ahí de repente Job, ¿verdad? Pero al final se mantuvo a pesar de todo. Daniel, Josué, también de Josué. Daniel, el mismo Daniel, no se conoce ningún pecado así como tal que podríamos decir. Sin embargo, hermanos, seguramente ellos cometieron errores. El mismo Samuel yo lo clasifico en esa lista de personajes que verdaderamente no se les conoce mucho error, pero el mayor error que cometió Samuel fue precisamente el no haber educado suficiente a sus hijos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, del capítulo 7, hermanos, al capítulo 8, en el capítulo 7 vemos precisamente el poder de Dios, ¿sí? El poder de liderazgo de Samuel, ¿sí?, contra los filisteos. Pero del capítulo 7 al capítulo 8 había pasado un rango de tiempo de 20 años, ¿sí? A veces la Biblia no marca esos estándares de tiempo, pero es muy importante decirlo, que del capítulo 7 al capítulo 8 pasan 20 años. Por eso empieza diciendo el versículo 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. En este primer punto estamos viendo que el peligro de la influencia del mundo se evita con un buen liderazgo. Y precisamente ese gran líder que tenía el pueblo de Dios era Samuel. Pero Samuel ya había envejecido, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Acuérdense que Israel no estaba unificada como en los tiempos de David, que iban a venir posteriormente, o Salomón. En este tiempo Israel era una confederación, eran un cúmulo de tribus soberanas, ¿sí? Y cada tribu se regían por ancianos, cada tribu, ¿okay? Así era como se manejaban ellos. Pero a reservas de que tenía cada tribu sus ancianos, sus líderes, sus jefes de familia, había una figura que se llamaba juez. Desde el aspecto bíblico, ¿qué es un juez, hermanos? ¿Quién cree que sea un juez? ¿Alguien que juzgue? Y es apropiado. El juez se encargaba precisamente de cuidar las leyes, las regulaciones que Dios mismo había marcado. Pero no solamente era eso, hermanos, porque la palabra juez,
¿sí? Significa, en el hebreo antiguo, significa sentencia, como dice nuestro hermano Ezequiel, juzgar esas cuestiones legales. Pero no solamente se limitaba a eso, hermanos. También significa vindicar. La palabra vindicar significa defender, exculpar. O también, hermanos, exculpar a una persona que ha sido injustamente atacada. Pero sobre todo, hermanos, significa también castigar o gobernar. Hablando de los jueces, ¿se acuerdan de algún otro juez de la Biblia? Sansón. Y aquí la pregunta, hermano Antonio, es: ¿realmente Sansón era un hombre que estaba de acuerdo como para juzgar al pueblo? Era un hombre fuerte, aguerrido, que libraba al pueblo de Dios del enemigo. Por lo tanto, los jueces no solamente eran juzgar, también eran liderar las batallas, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué otro se le viene a la mente? Ahí nos quedamos, ¿no? Por lo regular. Gedeón, sobre todo Gedeón. Gedeón fue un juez. Y hubo una mujer, Débora fue una mujer, pues, que, bueno, eran, en este caso, en el caso de Débora, eran Barak y Débora. Pero a pesar, cuando yo veo la historia y analizo la historia de Débora y Barak, yo me doy cuenta que a veces como que Barak como que se sentía un poquito achicado por Débora, ¿verdad? A pesar de que Débora se sometía y le decía todo a Barak, como que Débora tenía un poquito más de liderazgo que el mismo Barak. Pero esa es la única juez que se registra. Pero también hay una reina que se registra. ¿Se acuerdan? No, ella vendría siendo ya de los persas. Pero reina judía. Eso está difícil, ¿no? Eso está difícil. Atalía. No Talía, no la que hizo las tres Marías, no. No. Atalía, una reina precisamente de Judá. Entonces, solamente como un dato curioso, ¿no? Está, ya dijo el hermano Gedeón, Abimelech, había uno que se llamaba Yair, Jefté de Galat, Elón, Abdón. Bueno, hubo varios jueces, ¿verdad?, que precisamente tenían el liderazgo. ¿Alguien levantó la mano? Otoniel también, aquí lo tengo, Otoniel. Entonces, hermanos, la figura del juez era precisamente eso, no solamente juzgar entre los pueblos las diferencias legales, sino que también era liderar las batallas, ¿verdad? Y sobre todo regular el derecho, ¿sí? Sin embargo, hermanos, podemos ver que precisamente cuando nosotros vemos a este tipo de trabajo, ¿sí?, en esos tiempos el juez por autonomía pues era el mismo Samuel, pero como había envejecido, él puso a sus dos hijos. En el versículo 2 nos dicen que Joel y Abías, ¿sí?, eran jueces, pero en Berseba. Berseba estaba como a 92 kilómetros de Ramá. Ramá era el epicentro legal de donde se manejaba Samuel. Y precisa, es que se manejaba por distritos, hermanos, ¿sí? Cualquier problema que había, vamos a Ramá a resolver el problema. O precisamente ya a partir de ahí, el juez Samuel se movía a las distintas regiones o provincias de Israel. Pero había dejado a sus hijos en el sur, en Berseba, para que juzgaran precisamente al pueblo desde Berseba. Pero como dice el texto, sí, como dice el texto, ellos, como dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos, ¿sí?, por los caminos de su padre. Es decir, que no tomaron el ejemplo de su padre, ¿sí? No tomaron el ejemplo de su padre. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, pues se volvieron tras la avaricia, ¿sí? Se volvieron codiciosos, ¿sí?, y se dejaron sobornar
se dejaron sobornar, pervirtiendo el derecho. ¿Sí? Se volvieron corruptos. Y si usted cree que México es corrupto, si los jueces eran corruptos, bueno, este tipo de prácticas ya se daban desde aquel tiempo. Es interesante, hermanos, es interesante. Sí. Tenía aquí un versículo de la Biblia del lenguaje sencillo. Pero creo que no lo puse. Bueno, no importa. Ok. Entonces, vemos precisamente, hablamos acerca de que para evitar el peligro de la influencia del mundo, se necesita un buen liderazgo. En aquel tiempo el liderazgo lo tenía Samuel porque era un juez, pero también lo tenían sus hijos, sus dos hijos. Entonces, estos hijos, ¿qué fue lo que pasó? Que pervirtieron el derecho y metieron en corrupción al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, este caso también nos ayuda a entender, ¿verdad?, que precisamente un mal liderazgo puede también corromper, puede también lastimar, puede también de alguna u otra forma acabar con los buenos propósitos que puede tener un grupo de personas. Cuando el líder está alejado de Dios, y si este líder tiene una posición en la iglesia, bueno, la iglesia se puede puede ser afectada de muchas maneras. Por eso es muy importante la santidad de los líderes, de todos los miembros de la iglesia, pero máxime de los que tienen un liderazgo dentro de la iglesia, ancianos, predicadores, evangelistas, hermanos que tienen un liderazgo. Tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Porque la medida de nuestra santidad es precisamente el éxito de nuestro ministerio. Entonces, esto es algo muy importante. Sí, aquí tengo un comentario al respecto. Dice: cada vez que el liderazgo en una iglesia decae espiritualmente, esa iglesia se parece más al mundo y usa los métodos y los recursos del mundo para tratar de hacer la obra de Dios. A veces cuando se carece de este liderazgo, bueno, hermanos, se empieza precisamente se empiezan a copiar algunas costumbres, algunas tradiciones que el mundo practica. Entonces, la falta de liderazgo en la iglesia, ¿sí?, la falta de liderazgo en los hermanos, es lo que precisamente lleva a muchos miembros a practicar cosas que en realidad la palabra de Dios no permite. Hermanos, recuerdo cuando una vez que fuimos no voy a decir la ciudad porque de repente veo los videos en la ciudad donde fui a predicar aquella vez. Era estudiante todavía de la MEP y fueron unas jóvenes conmigo a dicha ciudad, a dicha congregación, y me acuerdo, fui a predicar en una regional de jóvenes y me llamó la atención porque en esta regional de jóvenes, pues las jovencitas iban como si fueran a una pasarela, ¿no? Y las jóvenes que venían de aquí de Monterrey, pues eran de acá de Sierra Ventana, pues las hermanas iban con sus vestidos largos, reverentes, ¿verdad? Entonces cuando yo miraba esa situación en esa congregación y al saber algunas problemáticas que había en esa congregación, sabía yo que el predicador que debía estar ahí no estaba, ¿sí? No había un liderazgo como tal y eso se estaba saliendo de control. Entonces, hermanos, depende mucho que el liderazgo se haga presente y también que el liderazgo trabaje en la santidad. Pero no solamente esto, hermanos. Hablamos que para evitar la influencia del mundo se necesita un buen liderazgo en la iglesia. Liderazgo que no tenía Samuel con sus hijos, ¿sí? Porque a pesar de que Samuel, ¿sí?, vivía en Ramá y sus hijos vivían en Berseba,
pues realmente Samuel no estaba, ellos estaban lejos, porque en aquel tiempo, hermanos, acuérdense que pues no había metro, no había carros. Muchos, para poder trasladarse de un lugar a otro, tenían que irse caminando, hermanos, haciendo paradas. Entonces, relativamente estaba lejos para Samuel, sobre todo, supervisarlos. Pero este tipo de prácticas más, se hace evidente más. Este tipo de prácticas se hace notar, hermanos. Entonces, por eso, ¿cómo podemos evitar ese peligro? Ya dijimos en primer lugar con un buen liderazgo. En segundo lugar, hermanos, como ya lo comentamos brevemente anteriormente, con un buen estado espiritual. ¿Sí? Con un buen estado espiritual. Para poder enseñar a la congregación, el líder debe tener un buen estado espiritual. Eso lo vemos en los versículos 4 al 8. Vamos a leer los versículos 4 al 8. Un versículo cada quien, por favor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra, le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. 8. Conforme a todas las obras que ha hecho desde el día que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a los dioses ajenos, así hace también contigo. Hasta aquí la cita. Ok. Ya hemos dicho, hermanos, que cómo podemos evitar el peligro de la influencia del mundo en la iglesia. En primer lugar, con un buen liderazgo. Pero en segundo lugar, con un buen estado espiritual de todos. Y un buen estado espiritual incluye precisamente el tener conocimiento de lo que agrada y desagrada a Dios. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que en este versículo, estos versículos son torales para entender, ¿verdad?, que no es bueno imitar las costumbres que el mundo ofrece. Nosotros vemos en los versículos 4 al 5 la ansiedad de los líderes para poner un rey. ¿Sí? Miren cómo dice el versículo 4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel, es decir, los liderazgos, acuérdense que los liderazgos recaían en los ancianos o jefes de las familias. Entonces, de las 12 tribus de Israel, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, porque él era el juez directo. Y dice el versículo 5: y le dijeron: he aquí tú has envejecido. Le estaban diciendo: tú ya estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos, dice. O sea, los ancianos de Israel sabían que los hijos de Samuel no andaban bien y Samuel ya estaba viejo. Había la posibilidad, Samuel va a morir en el capítulo 25, ¿sí? Ya le van a pasar aproximadamente unos 20 y tantos años. Pero sigue diciendo el versículo 5: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hermanos, es interesante, ¿sí?, cómo el pueblo de Dios se había vuelto ansioso. Estaba pensando ser más sabios que Dios. Estaban mostrando incredulidad. ¿Por qué decimos esto? Hermanos, cuando nosotros leemos a primeras cuentas, nos podemos ver que la petición de los ancianos pareciera ser legítima, pareciera ser correcta. ¿Por qué? Porque Samuel ya estaba viejo, tarde que temprano va a morir.
¿Y quién los iba a liderar? Sus hijos eran corruptos. Ellos necesitaban un líder, como dicen ellos, un rey. Pero ¿cuál es lo incorrecto aquí? Dicen, constitúyenos un rey como las otras naciones, dicen. Pero en realidad aquí había un trasfondo, hermanos. Más que desear un rey, ellos querían parecerse al mundo. Acuérdense que cuando Josué iba a ingresarlos, déjenme explicarles cuál iba a ser el tránsito. El tránsito desde Moisés, ¿sí? O la forma en la cual Dios se dirigía desde los tiempos de los patriarcas. Dios se dirigía de manera directa a los patriarcas. Le hablaba a Abraham, le hablaba a Jacob, le hablaba a Isaac, ¿sí? Posteriormente iba a hablarle a esos liderazgos como Moisés, como Josué, pero posterior a eso les iban a dejar liderazgo a los ancianos. Pero el pueblo iba a librar batallas, por lo tanto Dios puso jueces para que librara esas batallas y regulase el derecho en el pueblo. Pero como vemos en esta historia, ¿sí? Los jueces se habían corrompido, ¿sí? Y precisamente había la amenaza sin quedarse sin un líder. Pero la verdad de todo esto, hermanos, la pregunta aquí es para todos. Si hubiera muerto Samuel, si Dios hubiera acabado con los hijos de Samuel, se hubieran quedado sin rey. No había nadie por encima de ellos, porque ellos pensaban que no iba a tener una cabeza. Dios era su rey. Ellos siempre habían tenido rey, hermanos. Ellos siempre habían tenido una cabeza. Ellos siempre habían tenido a Dios de su parte para que liderara esas batallas, pero ellos no lo vieron, hermanos. Le dicen a Samuel: constitúyenos ahora un rey como todas las naciones, porque querían parecerse a las otras naciones. Cuando Josué precisamente los introdujo a la tierra prometida, todo Canaán estaba lleno de reyes. Las 12 tribus de Israel estaban rodeados de reyes, y ellos sabían muy bien cuáles eran las actitudes de los reyes hacia el pueblo. Pero fíjese que no solamente era la ansiedad lo que les iba a llevar precisamente, lo que los iba a llevar precisamente a este tipo de cuestiones, porque vamos a ver precisamente no solamente la ansiedad, también la aflicción del mismo Samuel. Versículo 6, por favor. Versículo 6. Alguien que me apoye con esa lectura. Es interesante, hermanos, porque en el momento que sucede esto, que llegan este séquito de ancianos ante Samuel, Samuel se entristeció. O sea, le estaban diciendo: tú ya estás viejo, tus hijos son unos corruptos, ponnos rey. Lo que le molestó precisamente a Samuel fue que siempre habían tenido un rey, pero no lo reconocían. Y la actitud es bien interesante, porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Samuel? Le ora a Dios, como lo dice el versículo 6. Pero es interesante, ¿sí?, cómo ellos demuestran en esta actitud ansiosa, que llevó una aflicción para Samuel, pero sobre todo el desprecio hacia Dios. Eso fue lo que demostraron, hermanos. Desprecio a Dios, a todo lo que Dios había hecho. Los sacó de Egipto, mostró grandes proezas, no solamente cuando salieron de Egipto, cuando anduvieron por el desierto, también en las batallas que libraron con otros pueblos. Dios se había mostrado, hermanos, y a pesar de eso, todavía no se sentían gobernados por Dios. Querían imitar a las otras naciones.
Mire, el versículo 7 y 8 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Ahí la palabra desechar significa desdeñar, arrojar afuera, desestimar o despreciar, menospreciar o tener poco en cuenta. Ese es el sentir precisamente de nuestro Dios cuando el pueblo les estaba pidiendo rey. Estaban rechazando a Dios, lo habían menospreciado. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios aceptó esta actitud del pueblo? En el capítulo 7, hermanos, en el capítulo 7, ¿sí? Acuérdense que del capítulo 7 al capítulo 8 pasan 20 años, ¿sí? 20 años. Y vemos algo muy interesante. Déjenme nomás encontrar el texto. Ahí en el versículo 12 dice el versículo 3, capítulo 7, versículo 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Es decir, es interesante que hasta estas alturas todavía el pueblo de Dios, hermanos, andaban adorando dioses ajenos. Aquí lo vemos en la expresión que hace el mismo Samuel. Y dice el versículo 4 del capítulo 7: entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová, ¿sí? Y Samuel dijo, versículo 5, dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Mizpa era un lugar donde siempre los convocaba el mismo Samuel para sobre todo el consejo de guerra. Entonces, y dice el versículo 6: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y luego dice el versículo 7: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos, ¿sí? Y luego dice el versículo 9: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. ¿De qué manera? Versículo 10: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Es decir, que Dios hizo tronar el cielo, probablemente cayeron rayos, centellas, y el pueblo filisteo pues tuvo gran temor. Entonces el mismo pueblo como que se envalentó y se fueron sobre los filisteos, hermanos. Pero a este versículo es al que quería llegar. Versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. Por eso cuando en el capítulo 8 nosotros vemos que le pidieron rey, ¿qué dice Dios? Dáselos. Pero no va a ser un rey conforme a mi corazón, va a ser un rey conforme al corazón del pueblo. ¿Quién iba a ser ese rey? Saúl.
un hombre que realmente iba a traer muchas tristezas, mucha aflicción al pueblo, un rey que precisamente iba a ser rebelde, iba a ser precisamente un hombre con muchas excusas, un hombre que iba a violentar el mandamiento de Dios, un hombre que precisamente iba a traer muchos problemas para la nación. Entonces, hermanos, vamos a regresar ya al capítulo 8, ¿sí? Versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque ellos no te han desechado, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Luego dice el versículo 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a los dioses ajenos, así también contigo, dice. Por eso en el capítulo 7 le dice: hasta aquí llegaron. Ya no voy a soportar sus actitudes, hasta aquí, le dice. Por eso, amados hermanos, estamos viendo el tema precisamente, el peligro de la influencia del mundo en la iglesia. Y establecimos que precisamente que para evitar este peligro se necesita un buen liderazgo, pero también se necesita un buen estado espiritual. Un estado espiritual que no tenía el pueblo, que se dejó guiar por las costumbres o las cosas que estaban haciendo los demás. Nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos la necesidad, no debemos de imitar las costumbres y tradiciones que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque si bien nosotros somos mexicanos, hermanos, recuerde que usted es cristiano, que usted es un ciudadano del cielo, usted es un hijo de Dios. Usted conoce el trasfondo histórico, ¿sí?, el trasfondo religioso de esas festividades. Ahora, hay hermanos, conozco hermanos que en este tipo de cuestiones no son muy públicos, pero en lo privado sí lo practican. Debemos de tener cuidado con ese tipo de actitud, debemos ser íntegros. La palabra íntegro significa de una sola pieza, de una sola pieza. Así como eres aquí en este edificio, tú lo vas a hacer en tu casa, tú lo vas a hacer en lo privado y en la intimidad. Eso significa ser íntegro, bueno, correcto, obediente en lo público y en lo privado. Ahora, ¿cómo podemos evitar el peligro de la influencia del mundo? En tercer lugar, hermanos, con un buen entendimiento de la libertad que tenemos en Cristo. Y esa es la verdad, hermanos, que cuando nosotros nos bautizamos, somos libres en Cristo. Ya no estamos sujetos al pecado, ya no estamos sujetos al diablo, ¿sí? Hemos encontrado esa libertad. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a imitar las cosas que el mundo practica, bueno, volvemos precisamente a las cadenas, a las ataduras. Entonces, amados hermanos, vamos a leer. Miren, todo lo que les iba a costar, Dios había liberado a su pueblo, ¿sí?, de la esclavitud de Egipto. Dios precisamente no quería que fueran como otras naciones. Dios quería que su pueblo fuera ese especial tesoro, una nación de sacerdotes, un pueblo santo, diferente a las demás, ¿sí? Pero la misma nación en su corazón deseaba ser como el mundo. Entonces, miren la consecuencia, ¿sí? Dios les permite que tengan rey, pero les dice las consecuencias de todo eso. Les iba a decir todo lo que iban a contraer al aceptar este tipo de cosas. Miren el versículo 9. El versículo 9, alguien que lo lea, por favor. Ahora pues, oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hermanos, el rey Saúl, el que iba a venir posteriormente, iba a ser un hombre precisamente que iba a representar las cualidades de este pueblo. Un pueblo ansioso, un pueblo que desprecia a Dios, un pueblo que precisamente iba a traer aflicción al pueblo. Pero sobre todo, hermanos, en este versículo 9, cuando dice más protesta, ¿sí?, en la Biblia de lenguaje sencillo le dice, dales esta advertencia, que al poner rey, esto les va a suceder.
y era algo que ellos sabían, porque probablemente por eso empezamos de manera introductoria con la frase que el que no conoce su historia está condenado a volver a repetirla, porque ellos conocían la historia de Egipto. Ellos miraban cómo los reyes de alrededores de las 12 tribus, cómo precisamente esclavizaban a los habitantes de esas regiones. Pero vamos a leer el versículo 10, por favor. Versículo 10 también. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Versículo 11. Dijo, pues, así hará el rey y reinará sobre los hijos, tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente, y a caballo, para que corran delante de su carro. Hermanos, yo sé que va a ser un poco absurdo lo que voy a decir, pero cuando tenía 6 años, 7 años, y que leía algunas partes de la Biblia, cuando leía carros, yo decía, está equivocado, no había carros en aquel tiempo. Yo me ponía a pensar en eso, pero obviamente se refería a carrozas, ¿verdad? Jaladas por caballos, ¿verdad? Ahora, es importante decir lo siguiente, que lo que está diciendo el versículo 11, que este rey precisamente va a tomar sus hijos, ¿sí? Y los pondrá en sus carros, es decir, no solamente los va a poner en sus carros, también los va a poner delante del carro, o sea que van a ser carne de cañón, ¿sí? Van a estar al frente, y muchos de esos hijos iban a morir en la guerra, en las batallas que los iba a llevar el rey. Eso es lo que les está diciendo. Versículo 12, por favor. Versículo 12. Dará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, y pondrá a sí mismo a que hallen sus campos, siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Ahora, lo que está diciendo también aquí Dios, precisamente, bueno, lo que le dijo Dios a Samuel que le dijera al pueblo, es que este rey iba a constituir líderes, y a esos líderes, tanto al rey se iban a someter, ¿sí? Lo que va a hacer este rey es que los va a poner a trabajar en sus campos, van a cegar sus mieses, van a hacer su armamento, pero sobre todo, hermanos, que también iban a hacer los pertrechos de sus carros, los adornos, los detallitos reales, etc. Entonces, se iban a convertir en siervos del rey, en esclavos, por así decirlo. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Bueno, las perfumadoras tenían que ver precisamente con la idea de arreglar, básicamente, ¿cómo les podría decir? Que arreglar el cuidado tanto del harén del rey como de su propia persona, ¿verdad? Y no solamente eso, por ejemplo, las cocineras y amasadoras, pues se refería particularmente a panaderos, ¿verdad? ¿Sí? Te ibas a encargar de servir al rey en todos sus detalles. Pero no solamente eso, versículo 14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. ¿Se dan cuenta? El mismo rey les iba a privar de propiedades y se las iba a dar ¿a quién? A sus siervos. Y sigue diciendo el versículo 15, por favor. Y estarás colgando vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Gracias. Fíjese que iba a poner impuestos o iban a dar una parte precisamente tanto de vino como de grano y viñas. ¿Para qué? Para sus oficiales, para sus líderes, ¿verdad? Para sus jefes. Entonces, a pesar de los otros diezmos que ya tenían, bueno, se les iba a quitar otra parte para el ejército, para sus jefes, ¿sí? Para sus oficiales. Iban a ser privados de un montón de cosas. Versículo 16. Tomará de sus siervos y de sus siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea, no solamente te va a quitar tus propiedades, tus posesiones,
tu alimento, también te va a quitar a tus hijos y los va a llevar a la guerra. ¿Sí? Y fíjense, Dios les está advirtiendo de todas estas cosas. Y el versículo 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Gracias. Este versículo 17 también les vuelve a aclarar. Les van a quitar todo el rebaño que tienen, se van a convertir en sus esclavos, esclavos del rey. Versículo 18. Clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Creo que la advertencia fue muy clara. ¿Ustedes están pidiendo rey? Bueno, en aquel día van a clamar por el rey que viene y no los voy a escuchar. Va a llegar el capítulo 15 y ya van a estar clamando precisamente. Hemos pecado porque hemos pedido rey. Solamente pasaron unos cuantos capítulos y el pueblo se echó para atrás. Pero ya era demasiado tarde. Pero dice, Jehová no os responderá en aquel día. Aquí va a ser muy importante, por eso hablamos acerca del liderazgo, hermanos. Para el capítulo 15, ya Saúl se había convertido en un rey rebelde, Dios lo había desechado. Pero aquí la parte importante fue la intercesión o la intervención del mismo Samuel. Iba a ser muy trascendental porque Samuel fue un punto muy importante en la historia de Israel, de los jueces a la realeza. Por eso es muy importante la historia de Samuel. ¿Sí? Él se convierte de juez a profeta, además de ser sumo sacerdote. Él fue el que iba a iniciar precisamente la escuela de los profetas. En la Biblia se le llama la compañía de los profetas. Pero él iba a preparar una casta de profetas que se iban a convertir en consejeros reales, ¿verdad? Hombres precisamente dedicados a Dios, hombres espirituales que se dedicaran enteramente a las cosas de Dios, a reservas del sacerdocio, ¿verdad? A reservas del sacerdocio. Ahora, mire lo que llama la atención, versículo 19, ya vamos a terminar. Pero el pueblo no puso mucha voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? A pesar de todas estas advertencias, de esta lista tan larga que les da Samuel, ¿qué dice el pueblo? No, dice. No, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, ni lo escucharon, ni hicieron caso. Un corazón endurecido, ¿no? Un corazón endurecido. Entonces, amados hermanos, hay en nuestra vida espiritual, hay hermanos que precisamente juegan por la libertad que tienen en Cristo para seguir precisamente tradiciones, costumbres del mundo. Y no solamente hablamos de cuestiones del Halloween y todas esas festividades que vienen, sino de prácticas que precisamente vienen a romper nuestra relación con Dios. Cuestiones como el ocultismo, cuestiones como la brujería, cuestiones que realmente, hermanos, demuestran precisamente que no confiamos en nuestro Dios. Por último, ya para concluir, estamos viendo precisamente cómo podemos evitar el peligro de la influencia del mundo en la iglesia. En cuarto lugar, con un buen entendimiento, con un buen conocimiento de la presencia de Dios. Vamos a leer los versículos 18 al 22. 18 al 22. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Gracias. Hasta ahí, hermano. Bueno, sí, termino, hermano. Termino, 21 y 22. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y les refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel,
idos a cada uno a vuestra ciudad. Hermanos, simplemente para poder evitar el peligro de la influencia en el mundo, debemos de tener un buen conocimiento de la presencia de Dios y entender que Dios observa todas las cosas que hacemos, que Él conoce nuestro corazón, que Él conoce nuestra mente. Y lo que el pueblo realmente estaba demostrando en los versículos 19 al 20 es que era un pueblo terco, ¿sí?, que tenía una cerviz dura, ¿sí? Y sobre todo, hermanos, vemos también la determinación de nuestro Dios de dejar al pueblo tener un rey de acuerdo a sus emociones. Por eso, alguien que me apoye a leer Oseas capítulo 13, versículo 11. Oseas capítulo 13, versículo 11. El que lo tenga, que le dé lectura, por favor. 13, 11. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Eso fue lo que hizo Dios con Israel. En mi furor, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Ese rey, ese gran error que tuvo el pueblo de Israel se llamaba Saúl. Saúl fue un hombre, hermanos, que se le subió rápido el éxito a la cabeza. Eso lo dice el capítulo 13. La humildad, en un principio Saúl fue humilde, pero rápido se convirtió en una persona soberbia. Ofreció holocaustos, cosa que estaba reservada a los sacerdotes, y esta iba a ser la primera señal del creciente sentimiento de Saúl de autosuficiencia. Cuando Dios ya no respondía, acudió a la divina de Endor. Su orden en el capítulo 14 de 1 de Samuel da una orden insensata al ejército de que se abstuviera de comida cuando estaban combatiendo a los filisteos. Y fue tan necio, hermanos, tan necio, que casi mata a su hijo Jonatán. Ahora, en el capítulo 15, Saúl desobedeció deliberadamente a Dios, y consecuencia de esa deliberación, porque Dios le había dicho que acabara con los amalecitas, dejando al rey vivo y dejando al ganado precisamente más grueso para el pueblo. Entonces desobedeció el mandato de Dios de aniquilar a los amalecitas. Y curiosamente, según lo que dice el capítulo 1 de 2 de Samuel, fue una amalecita quien lo remató en muerte. Fue una amalecita. Entonces Dios en el capítulo 15 le dice: tú has rechazado la palabra del Señor. Le dice Samuel: tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Y luego de esto viene la fantástica historia de David. Hay tres cosas que nosotros podemos aprender, hermanos. Tres cosas sencillas. Primero, que no debemos imitar lo que el mundo hace, ¿sí? La segunda cosa, que debemos ser celosos del templo de Dios. Y al hablar del templo de Dios nos referimos a la iglesia, no al edificio, sino al conjunto de hermanos, pero también en lo individual de nuestros propios cuerpos. Y también entender, hermanos, en tercer lugar, que Dios también tiene sus límites. Hay momentos en que Dios dice: hasta aquí llegar. Y qué triste es ese momento, porque fue lo que le pasó al pueblo. A pesar de todas las proezas y cosas maravillosas que hizo Dios, el pueblo, en el capítulo 8 de 1 de Samuel, estaba pidiendo un rey cuando no se habían dado cuenta que siempre hubo un rey sobre Israel. Por eso es la importancia de ver y notar la presencia de Dios en la iglesia, la presencia de Dios en nuestras vidas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta.
Si no es así, aquí hemos concluido. Huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va.